Bueno, vamos a lo que es la enseñanza esta mañana. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante y muy necesario. Creo que vivimos tiempos de mucha incertidumbre, vivimos tiempos donde hay mucha inestabilidad. En muchos rubros de la vida, en muchas áreas de la vida, encontramos situaciones poco seguras, poco confiables. Y en ese ambiente de inestabilidad, en ese ambiente de incertidumbre, tenemos que lidiar, tenemos que desarrollar en nuestra vida y de pronto uno busca sentirse estable. Uno siempre está deseando la estabilidad en todas las áreas de nuestra vida, ya sea estabilidad emocional, ya sea estabilidad en la familia. Otros buscan estabilidad en su matrimonio, están luchando con esa inestabilidad en su matrimonio, en sus finanzas, en el trabajo. La vida se ha vuelto insegura, tanta incertidumbre. Después de pasar la pandemia, salir de toda esta situación, hay tanta incertidumbre por lo que pudiera pasar con esta situación ahora que estamos viviendo de la situación económica, ¿verdad? De la inflación en el país, de cómo se han elevado los precios y los costos. Todo esto genera bastante inseguridad e incertidumbre en el corazón de las personas. Pero una vida estable, todos queremos una vida estable, todos buscamos la forma y la manera de encontrar estabilidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque una vida estable supone seguridad, supone tranquilidad. Una vida estable genera paz y confianza a la hora de hacerle frente a las adversidades de la vida. Y tenemos que enfocarnos a cómo desarrollar ese estilo de vida, cómo desarrollar una vida estable. Efesios capítulo 4 versículo 14, en palabras del apóstol Pablo, él escribe a la iglesia en Éfeso y dice lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Cuando seamos constantes, cuando desarrollemos esta clase de vida estable, dice, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Pablo habla de algunos peligros, de algunas amenazas cuando somos expuestos a una vida inestable. Podemos encontrar, hermanos, la inmadurez, la falta de firmeza y la facilidad de ser influenciados de una manera negativa por personas, dice el apóstol Pablo, que buscan con engaños establecer sus mentiras, amén, como si parecieran verdad. Yo he enumerado algunos peligros de una vida inestable y es importante que los veamos, porque no podemos nosotros acomodarnos o conformarnos a vivir de esta manera, a vivir con incertidumbre, a vivir inconstantemente, a vivir inestablemente. ¿Cuáles son esos peligros? Quiero mencionarlos y me gustaría que los anotara, por favor. Número uno, el primer peligro que encuentro de una vida estable es que se es fluctuante. Una persona inestable fluctúa. Amén. No es estable en sus decisiones. Un día dice sí y otro día dice no. Y cambia constantemente porque sus decisiones, su pensamiento, sus ideas están cambiando constantemente. No tiene firmeza de carácter. ¿Por qué? Porque es fluctuante. Sus emociones están tan inestables que no está seguro, de lo que se busca o de lo que se quiere. Es fluctuante, amén. Así lo dice el apóstol Pablo. Dice Pablo, son como niños, amén. Son como niños. ¿Por qué? Porque son inmaduros. ¿Qué sucede? Que un niño no sabe lo que quiere.
Amén. No sabe lo que quiere. Y entonces hoy decide esto, hoy dice quiero este juguete, y el día de mañana ese juguete lo arrumba solamente unas cuantas horas y de pronto lo arrumba, lo hace a un lado. ¿Por qué? Porque ya se le pasó ese pensamiento, esa idea de que era todo lo que quería y ahora quiere otra cosa. Y entonces es fluctuante. Así los compara el apóstol Pablo. Hoy piden algo y al rato piden otra cosa. ¿Por qué? Porque no tienen arraigo espiritual. El segundo peligro es que evidencia una clara falta de entendimiento. Una persona inestable es una persona que es incapaz de discernir las verdades profundas de la palabra de Dios. Amén. No son capaces, aleluya, de entender las verdades del Señor. Si usted va a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2, la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, no pude hablarles como a espirituales. Amén. No pude hablarles. Me da a entender que el apóstol Pablo estaba hermanos, con una conferencia nutrida de verdades de Dios, nutrida de un peso espiritual tremendo para bendecir al pueblo. Pero cuando Pablo se acerca al pueblo, a la iglesia en Corinto, se da cuenta que les faltaba capacidad para entender las verdades espirituales. Y es que las verdades del Señor, hermanos, se disciernen espiritualmente. El hombre carnal no puede conocer y entender estas verdades que vienen de Dios. Y es que la inestabilidad nos lleva a esa falta de entendimiento y nos incapacita. Por eso Pablo dice, es necesario que desarrollen estabilidad, porque de esta forma no serán llevados de un lugar a otro, aleluya, por el viento doctrinal, por esas corrientes doctrinales equivocadas. Un tercer peligro de inestabilidad es la incapacidad de ejercer los sentidos espirituales para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Amén. Estas personas, por su inestabilidad, no saben descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y usted los encuentra haciendo cuestionamientos, a ver si de alguna manera, aleluya, pudieran ellos ver la forma de acomodar sus ideas con las verdades de Dios, con lo que Dios dice que está bien y lo que está mal. ¿No les ha pasado a ustedes que de pronto su hijo viene a preguntarle algo que usted sabe que él ya sabe la respuesta? Amén. Pero ¿qué hacen los hijos? De pronto me encuentro a papá de buenas, o un poquito con un pensamiento un poco más abierto y quién sabe y diga está bien. Amén. De pronto han venido a mí y me han dicho, papá, esto, y usted sabe la respuesta. Usted ya sabe lo que le voy a decir, qué le voy a responder. Usted ya sabe la respuesta, pero de pronto, hermanos, por la inestabilidad, estamos ahí con esa dificultad de entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La Biblia dice claramente qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. La Biblia enseña qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Amén. Y la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Jesús. ¿Alguien lo cree esta mañana? Dios es claro en su palabra, pero cuando somos inestables, somos incapaces de discernir. Amén. De discernir. Y entonces dice el profeta, a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Amén. ¿Por qué? Porque son incapaces de discernir. La Biblia dice en Proverbios 14, versículo 16, el sabio ve el mal y se aparta. Amén. El sabio sabe qué es lo que está malo y entonces se aleja. Toma distancia. Amén. Se aparta. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de discernir y entonces dice, esto no está bien. Esto me suena mal. Amén. Esto no va por buen camino. Esto no me va a llevar a donde yo quiero. Esto no va de acuerdo a la voluntad del Señor. Y entonces el sabio, el hombre estable, se aparta. Pero ¿qué dice? Versículo 16 termina diciendo, dice, los necios se precipitan con imprudencia.
Amén. El inestable es imprudente. El inestable no discierne entre lo bueno y lo malo. Número 4, el cuarto peligro es: no hay desarrollo de habilidades y talentos. Amén. Una persona inestable es incapaz de desarrollar sus habilidades, sus capacidades y sus talentos. No quiere decir que no los tenga. Lo que pasa es que su inestabilidad lo lleva, hermanos, a no desarrollarlas, a no ponerlas en función, a no ponerlas en práctica. No es que no tenga talento, no es que no tenga capacidades, no las está desarrollando. Una persona inestable es insegura, y entonces hay tantas inseguridades que no creen sus propias capacidades, no creen sus habilidades, amén, y por eso no las pone en práctica, y por eso no las desarrolla, aleluya, y se pierden la oportunidad, aleluya, de poner en práctica esas habilidades y talentos que Dios ha puesto en sus vidas. Una vida estable es una plataforma sana y madura para poder desarrollar cada uno de los talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas. La pastora y autora Joyce Meyer menciona en uno de sus libros la siguiente frase: la estabilidad desata la habilidad. Amén. La estabilidad, cuando tú eres estable, cuando tú desarrollas estabilidad en tu vida, aleluya, vas a desatar esa capacidad, esos recursos, esos talentos y dones espirituales que Dios ha puesto y ha confiado para que los pongas en función. Pero también hay otro peligro: muestra un mal testimonio. Una persona inestable no da buen testimonio. ¿Por qué? Porque no es congruente. Amén. No es congruente. La estabilidad afecta nuestro testimonio de una forma importante. No hay manera de vivir una vida íntegra si carecemos de estabilidad. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. El hombre de doble ánimo, el inestable, amén, el que no es estable, dice, es inconstante. Lo mismo, hermanos, que decir incongruente. Decimos algo, pero vivimos otra cosa. Amén. No, lo que hablamos no es congruente con lo que hacemos. Amén. Lo que decimos no es constante con lo que nosotros, la forma en que nos comportamos. Y eso, hermanos, habla mal de nuestro testimonio. No es un buen testimonio. Una vida inestable, un matrimonio inestable, una familia inestable, una persona inestable, hermanos, aleluya, también, por último, el último peligro: crea desconfianza. Amén. Se crea un ambiente de desconfianza. Un patrón, un jefe, hermanos, no puede confiar en una persona que en su trabajo es inestable. Amén. Que es inestable en su trabajo, es poco confiable. Amén. Y entonces hay una lucha ahí en las actitudes, en el comportamiento y en las convicciones. ¿Por qué? Porque la inestabilidad afecta cada una de esas áreas. Tus actitudes van a ser afectadas por la inestabilidad con la que tú estás, con la que te estás viviendo. La inestabilidad que se ha presentado en tu vida. Tu comportamiento en tu matrimonio va a ser afectado, ya sea por la inestabilidad o por la estabilidad que tú tengas, y tus convicciones también serán afectadas. Y entonces, debido a todo esto, nos volvemos poco confiables. Nos volvemos, aleluya, poco confiables, y esto nos afecta en nuestras relaciones. Amén. Nuestras relaciones van a ser afectadas, nuestro comportamiento, como lo mencionaba, nuestras convicciones y actitudes van a ser afectadas. Por eso el llamado del apóstol Pedro en segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 17 es el siguiente: así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, dice, manténganse alertas.
Esa es la recomendación. Tenemos que estar alertas ante la incertidumbre y la inestabilidad que quiere venir a tocar la puerta de nuestro corazón. Tenemos que estar alertas. No sea que, dice Pedro, arrastrados por el error de estos libertinos. Note lo que dice: pierdan la estabilidad y caigan. Por eso tenemos que estar alertas. Cuando usted va caminando y de pronto el área está poco segura y puede resbalar, usted está buscando un lugar estable donde pisar, donde no resbalar, y con esa cuidado con el que usted anda, usted sabe que usted puede caminar seguro. Sin embargo, si nos descuidamos, podemos caer, podemos resbalarnos. Pedro está diciendo: tienen que estar alertas, tienen que poner atención, tienen que tener mucho cuidado en la manera en que ustedes se desarrollan en la vida. ¿Por qué? Porque si ustedes se descuidan, si no están alertas, dice, serán arrastrados por el error de esos libertinos, aleluya, de corrientes equivocadas, dice, y pierdan la estabilidad. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo puedo construir una vida estable espiritualmente hablando? Yo quiero responder a esta pregunta en esta mañana. Primero, ¿cómo se construye una vida estable? Primero, tenemos que cuidarnos de las malas influencias. Cuídese de las malas influencias. Hay diferentes factores que vamos a mencionar que nos van a ayudar a desarrollar una vida estable. Y la primera de ellas es: cuídese de las malas influencias. Usted tiene que tener cuidado. Pedro dice: manténganse alertas. Si usted quiere estabilidad, estos factores usted los puede aplicar en cualquier área de su vida, pero hablando de una vida estable espiritualmente, tenemos que tener cuidado de esas malas influencias que están buscando, aleluya, filtrarse en nuestros pensamientos, en nuestros comportamientos, en nuestra forma de vida. En nuestra forma de vida. Jesús oró a fin de que tú y yo pudiéramos ser guardados de esa influencia, de la influencia del mundo. Amén. La Biblia dice en San Juan capítulo 17 versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Jesús sabía, hermanos, que en el mundo habría canales, aleluya, por los cuales el enemigo buscaría traer una mala influencia en nuestras vidas para hacernos caer, para hacernos tropezar. Y es que hay tantas formas en que la mala influencia busca ejercer dominio sobre nosotros: los medios de comunicación, las redes sociales, libros, lo que tú lees, amén, películas, lo que tú ves, etcétera. Muchas cosas, amén, que pueden ejercer influencia en nuestra vida, ya sea buena o sea mala. Amén. Ya sea buena o mala, pero hay muchos canales hoy en día por los cuales, hermanos, los medios están siendo utilizados por el enemigo como canales de influencia sobre las personas. Pero quizás una de las maneras más comunes en que recibimos influencia es por medio de las personas con las que nos relacionamos. La gente con la que usted se relaciona todos los días. Cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, hermano, nuestros padres ejercen una influencia sobre nosotros. Desde pequeñitos, nuestros hermanos, los parientes, la familia con la que convivimos, empezamos a hacer amistades, empezamos a conocer personas, empezamos a relacionarnos con nuestra comunidad, en las escuelas, de pronto, aleluya, en los lugares de entretenimiento. Cuando vamos creciendo empezamos a conocer más personas y entonces tenemos ya relación con personas de un trabajo, etcétera, etcétera. Pero dentro de la iglesia empezamos a relacionarnos con la gente. Todas esas personas con las que nos relacionamos están ejerciendo cierto porcentaje de influencia en nuestras vidas. Lo que tenemos que aprender a descubrir, hermanos, qué clase de influencia están ejerciendo sobre nosotros. ¿Es una buena influencia o es una mala influencia?
¿Qué clase de influencia están ejerciendo sobre nosotros? Mire, es nuestro deber reconocer y frenar cualquier efecto negativo de una influencia mala sobre nosotros. No todas las personas son una buena influencia. Hay personas, hermanos, aleluya, que pueden estar influyendo en el código de valores que nosotros tenemos. Amén. Hay personas que pudieran estar influenciando en nuestras metas, en los planes que tenemos y que nos impiden lograrlos. Amén. Que nos impiden llegar a donde queremos llegar. No están sumando, están restando. No están contribuyendo. De alguna manera nos están limitando, nos están deteniendo y no nos permiten alcanzar el propósito de Dios y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las personas con quien tratamos a diario, hermano, tienen esa influencia y llegan a determinar también la forma en que nos comportamos. Hay un dicho por ahí que dice, mira, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí lo has escuchado? Amén. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y es cierto. ¿Ah? La gente con la que nos relacionamos, mi esposa menciona, en algunas ocasiones la he escuchado mencionar, que cuando llegas a la escuela, llegas a tu primer día de escuela, todos llegan con peinados, las mujeres llegan con peinados diferentes. Y ella hablaba de esto una ocasión y decía, y lo curioso es que cuando va pasando el tiempo, empiezan a hacerse grupos y de pronto empiezan a peinarse unas iguales, ¿verdad? Y cuando terminan el año, hermanos, terminaron ya peinándose unas de una manera igual que la otra. ¿Por qué? Porque se ejerció influencia. Se ejerció influencia a vestirse igual, peinarse igual, hablar igual. Y entonces cuando usted escucha ¿con quién te estás juntando? Amén. Cuando tú ves a alguien, dice, ¿con quién te estás juntando? ¿Por qué? Porque quiera o no, somos personas, porque por naturaleza somos influenciados. Amén. Y usted dice, es que esa persona es muy tímida, muy seria, es muy introvertido. Los sociólogos dicen que una persona introvertida en su vida va a llegar a influenciar hasta 10,000 personas. Introvertida, amén. No tiene que ser extrovertida para influenciar. Una persona introvertida tiene la capacidad de influenciar a otros, amén. Pero también, hermanos, podemos ser influenciados nosotros. Si usted va a la Biblia, encontrará algunos ejemplos de cómo el hombre es naturalmente influenciado. Si usted va a Génesis capítulo 3 versículo 1, dice que la serpiente astuta influyó en Eva, amén, para desobedecer la ley de Dios, para desobedecer las órdenes de Dios. Y cuando Eva recibe esa influencia, ¿qué es lo que hace Eva? No se queda con ella. La Biblia dice que Eva va con su esposo, con Adán, amén. Va con el varón y le dice, mira, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no comemos de ese fruto que Dios nos dijo que no lo hiciéramos? Y la Biblia dice que Adán accedió a la influencia de Eva. Entonces esto nos enseña, hermanos, que los seres humanos somos influenciables. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado, manténganse alerta. ¿Por qué? Porque hay influencia que puede estar llevándonos por un camino equivocado, que puede estar llevándonos, hermanos, hacia una vida inestable. Entonces usted va a Números capítulo 11 versículo 4 y 5 y se encontrará ese momento mientras que el pueblo va en ese proceso, mientras peregrinaban en el desierto. La Biblia nos enseña que Dios sustentaba al pueblo con pan, le daba alimento cada día, no les faltaba comida porque Dios era su provisión y Dios era su sustento. Pero entonces empezaron, aleluya, a ya no sentirse tan a gusto con lo que comían, con el maná que comían. Y usted va al versículo 4 de Números 11, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Quiénes eran estos? No eran judíos, no eran israelitas, amén. No eran del pueblo de Dios. La Biblia dice que se mezclaron.
La Biblia dice que se integraron de alguna manera, hermanos, llegaron a, aleluya, a estar con ellos y fueron ellos, la influencia de ellos. Ese deseo que ellos sintieron, dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y empezaron, hermanos, a recordar su pasado por influencia de la gente extranjera. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, qué tipo de influencia nosotros estamos aceptando. ¿Está conmigo? Miren lo que dice la Biblia en el Salmo capítulo 1, versículo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Amén. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es dichoso? ¿Por qué es feliz? Amén. ¿Por qué? Porque no está siendo influenciado de una manera negativa. Proverbios capítulo 12, verso 26 dice: los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por mal camino. Amén. Tenemos que estar alertas, iglesia. Tenemos que estar alerta. La inestabilidad llega cuando permitimos que la mala influencia ejerza dominio sobre nosotros. Amén. Que la mala influencia ejerza dominio en nuestro matrimonio, que la mala influencia ejerza dominio en la forma en que manejamos nuestras finanzas, que la mala influencia ejerce dominio, hermanos, en alguna área de nuestra vida. Ahí es donde llega la inestabilidad. Pero es bienaventurado aquel que no ha prestado su oído al consejo de los malos. La Biblia dice, aleluya, los justos dan buenos consejos a sus amigos. Identifique la buena influencia. Esa buena influencia va a bendecir tu vida. Ahora, mire, voy a hablar de 4 características que Pablo nos da en diferentes cartas que él escribe de aquellas personas que no son buenas influencias. Solamente las voy a mencionar. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 al 15, dice: tomen nota de quienes se rehúsan a obedecer. Una persona que no sabe obedecer no es una buena influencia. Amén. No es una buena influencia. Si esa amistad no obedece, amén, el caso de los muchachos, si esa amistad no obedece a sus padres, si esa amistad no sabe obedecer a sus maestros, si esa amistad no sabe obedecer a sus autoridades, esa amistad no es buena. Amén. Esa amistad no es buena. Entonces dice el apóstol Pablo: tomen nota de quienes se rehúsan a obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos. Amén. Aléjense de ellos. Romanos capítulo 16, versículo 17 nos da otra característica. Dice: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes. Tenemos que tener cuidado. Y termina diciendo: manténganse lejos de ellos. Es decir, la primera característica es gente que no obedece. La segunda característica son causa de división y de tropiezo. Otra característica es que andan desordenadamente, según lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Dice: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordeno que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Amén. Pablo está hablando de una persona que vive de una manera desordenada. Donde hay desorden, no hay una buena influencia. Y número 4, la cuarta influencia que textualmente Pablo menciona también,
en Filipenses capítulo 3 versículo 18 al 19 dice: hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviese de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Otra característica, hermanos, de esas mala influencia por medio de algunas personas es también el tipo de personas que solamente tienen una mentalidad mundana. Tienen una mentalidad, aleluya, fuera de la voluntad del Señor. Es curioso que Pablo menciona la comida. Amén. Y no quiere decir que la comida esté mal. Amén. Aunque tenemos que comer con sabiduría. Amén. A mí me tienen a dieta ahora porque salí un poco mal en mis exámenes y me dijeron: tengo que ponerme a dieta. Por eso esa camisa que no me quedaba ya me queda. Amén. Pero la comida, amén, la comida. Entonces es curioso que Pablo menciona la comida. Pero ¿por qué lo hace? No lo hace porque diga que la comida está mal. Aquí tenemos un buen chef que cocina, pero sabrosísimo. Amén. Y entonces resulta que Pablo lo hace. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo grecorromano la comida, esos grandes banquetes, estaban asociadas, hermanos, con prácticas inmorales. Amén. Con prácticas inmorales. Los romanos, hermanos, extendían grandes banquetes sobre su mesa, pero todos esos banquetes terminaban, hermanos, aleluya, en actividades inmorales, hablando sexualmente. Y entonces Pablo dice: ellos se sienten orgullosos de ellos, de lo que hacen, de lo que practican, y solo piensan en las cosas malas de este mundo. Por eso dice el apóstol Pedro: manténganse alerta. ¿Sabe por qué? Porque 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 dice claramente: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías, otra versión dice conversaciones, las malas compañías o conversaciones corrompen el buen carácter, las buenas costumbres. Una mala influencia es capaz, hermanos, aleluya, de echar por la borda las buenas costumbres y el buen carácter. Una ocasión, un estudiante del seminario del hermano Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, a finales de los 1800, un siervo del Señor entregado y celoso por la palabra, fue conocido como el príncipe de los predicadores. En su seminario, una joven se acerca y entonces le platica a él como su maestro. Le dice: ¿sabe qué? Conocí un muchacho, es una persona muy agradable, me hace sentir muy bien, me gusta. El detalle, acotando eso, el detalle no debiera ser un detalle. Amén. Es un foco rojo, ¿verdad? De atención, manténganse alerta. Dice ella: el detalle es que no es cristiano. Y él me habla de establecer una relación seria con él. Y vengo a usted para preguntarle qué es lo que piensa. ¿Está bien? Y el hermano Charles Spurgeon le dijo: puedes subirte a una mesa que estaba ahí, la mesa que estaba ahí en su clase. Le dijo: puedes subirte a la mesa. La muchacha se sube a la mesa. El hermano Spurgeon era un hombre pues bendecido, ¿verdad? Y entonces le dice el hermano Spurgeon: tómame de la mano, ayúdame a subir. Y cuando la muchacha, que era menudita, delgada, trata de ayudarlo a subir, oiga, era muy difícil. Y por más que jalaba para subir al hermano, el peso del hermano le ganaba. Y entonces, después de algunos minutos de tratar, el hermano Spurgeon le dijo: es difícil hacerlo, ¿verdad? Jalarme hacia arriba. Y mientras él estaba así, oiga, con un pequeño jalón que le dio a la muchacha se vino hacia abajo. Y le dijo: así es la situación. Es más difícil jalar hacia arriba
que jalar hacia abajo. Amén. Es más fácil jalar hacia abajo, es más fácil jalar hacia abajo. Por eso dice Pedro, manténganse alertas, porque la mala influencia, hermanos, tratará de hacernos tropezar, de hacernos desistir de nuestra vida enfocada en el Señor. Filipenses capítulo 3 versículo 16 dice: en todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Tenemos que relacionarnos con la verdad que hemos recibido de Dios. La mejor influencia que nosotros podemos recibir es, aleluya, la vida de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Tenemos que acercarnos al Señor, y lo podemos hacer a través de la oración, lo podemos hacer a través de la palabra de Dios, lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Podemos relacionarnos con Dios, hermanos, también a través de la comunión de la iglesia. Cada vez que nos reunimos a la casa del Señor, estamos relacionándonos con Él también. ¿Por qué? Porque llegamos a parecernos a quienes escogemos como amigos. Amén. Llegamos a parecernos a quien conocemos como amigos. Pablo decía: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Amén. Esa es la influencia que tenemos que buscar. Hay un dicho por ahí que dice que el que se junta con lobos, aullar aprende. Amén. No es texto, no lo busque en su Biblia, pero hay un texto que aborda esa verdad. Amén. Proverbios capítulo 13 versículo 20: camina con sabios y te harás sabios, júntate con necios y te meterás en dificultades. Amén. Así que si usted quiere una vida estable, usted necesita cuidarse de la mala influencia. Avanzo un poco más. Sea un cristiano activo. La actividad, actívese. Amén. Ponga en práctica el servicio cristiano, el servir en la iglesia, el servir a las personas, el servir a los demás. La actividad cristiana nos aporta estabilidad. Amén. Cuando una persona es inestable emocionalmente, cuando emocionalmente hay inestabilidad, una de las recomendaciones que hacen es comience una actividad, haga algo diferente a lo que usted ha hecho. Amén. Algo que le distraiga, algo que lo haga estar ocupado. ¿Para qué? Para de alguna manera desocuparse de pensamientos que pudieran estar generando inestabilidad en su vida. Eso es lo que se recomienda, o algo de lo que se recomienda. Actívese. Amén. Una persona que no está activa le da lugar a los pensamientos, y los pensamientos empiezan a generarse en nuestra mente, y pueden llegar a causar preocupación, ansiedad, etcétera, etcétera. Por eso es recomendable la actividad, ya sea física, manual, ocupar tu mente en algunas otras cosas. Bueno, lo mismo sucede cuando hablamos de estabilidad espiritual. Actividad cristiana nos aporta estabilidad. Esta es una manera que nos ayuda a ser constantes en nuestra carrera en la vida cristiana, cuando tú participas de lleno en el servicio al Señor, porque estamos aquí para servir. Amén. Estamos aquí para servir. Mi abuelo, aleluya, me decía recurrentemente esa frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. Y es una verdad. Estamos aquí para servir. Dios nos ha dado dones espirituales, nos ha dado capacidades, recursos y talentos para que los pongamos en acción, para que los pongamos a funcionar. Jesús nos dio ejemplo, según lo que escribe Juan capítulo 13 versículo 15. Dice: les di mi ejemplo para que lo sigan. ¿A qué ejemplo se está refiriendo? Al ejemplo de servicio. Jesús fue muy claro y les dijo a sus seguidores: yo estoy aquí no para que ustedes me sirvan, estoy aquí para servirle a ustedes. Amén. Esa es la actitud. La actitud, hermanos, en nuestro corazón debe de ser no esperar a que alguien venga y nos sirva.
Estamos aquí no para ser servidos, estamos aquí para servir. Esto quiere decir que todo creyente está capacitado, todo aquel que ha aceptado la fe en Cristo, todo aquel que ha aceptado las verdades del Evangelio y quiere vivir de acuerdo a esas enseñanzas, necesita activar su servicio a Dios. Tenemos que preguntarnos de qué forma, de qué manera yo puedo activar mis talentos. Lo mencionaba, uno de los peligros es que nos vuelve incapaces de desarrollar. No quiere decir que no tengamos el talento, lo que sucede es que no lo estamos poniendo en obra por nuestra inestabilidad. Pero cuando somos estables, cuando caminamos en ese rubro, ¿verdad? De vida, con pasos seguros, con pasos firmes, lo hacemos porque estamos activos en el Señor, porque hemos abierto nuestra vida para servir. Jesús dijo: les he dado ejemplo. ¿Para qué? Para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ustedes van al versículo 17 de ese mismo capítulo 13. Jesús sigue diciendo: ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlo. Pero también otra versión dice: dichosos serán si lo ponen en práctica. El talento que tengo, el don que yo tengo, la capacidad que he recibido, esa habilidad que yo tengo, hermanos, tiene que ponerse a funcionar. De nada sirve tener un don si no lo estoy poniendo en práctica. De nada sirve. Me estoy perdiendo la bendición. Dice Jesús: dichosos serán. Usted va a ser bendecido. Usted va a desarrollar una vida estable, bendecida, productiva, aleluya, constante en su caminar, cuando usted ponga al servicio del Señor cada uno de esos dones. Usted va a Romanos capítulo 12 versículo 6. El versículo, Pablo empieza a enumerar algunos dones: el de profecía, empieza a hablar del don del servicio, de ser líder, habla acerca, amados hermanos, de ser generoso, diferentes dones que Pablo menciona en ese versículo número 6. Cuando Pablo habla de estos dones, lo conduce a la acción. Amén. Si profetizas, hazlo. Amén. Si tienes el don de profecía, ponlo en práctica. Amén. Si tienes el don de servir, no te detengas, acciona. ¿Por qué? Porque los dones que el Señor pone en nuestras vidas, hermanos, tienen que generar acción, tienen que generar actividad, tienen que generar una actitud de servicio en nuestros corazones. Por eso el enemigo trata, él sabe que una vida estable es una vida que sirve, y por eso trata, aleluya, de inyectar desánimo para que tú no hagas lo que Dios está esperando y está llamándote a hacer. Por más pequeño que sea, por más grande que sea la muestra de servicio, tienes que ponerlo en práctica. Amén. Satanás te desanima, Satanás te detiene, Satanás quiere hacerte pensar que eres incapaz, y entonces te da inseguridad y no quieres hacerlo porque tienes temor a no hacerlo bien. El Señor está diciendo: ponlo en práctica, porque ese es el ejemplo que ustedes han recibido de mí, dice el Señor. Pon en práctica lo que yo te he enseñado por ejemplo. Y si algo nos enseñó Jesús, es servir. Amén. Tenemos que servir. Busque de qué manera se puede involucrar en el servicio aquí en la iglesia. Aunque sea pequeño o sea grande, hágalo. Pregunte: ¿qué puedo hacer para unirme a algún equipo, a algún ministerio, para poner en función los talentos que Dios nos ha dado? Necesitamos poner en servicio nuestros dones y nuestras capacidades. Primera Corintios capítulo 15 verso 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Note, esto es estabilidad. Amén. Esto es estabilidad, una vida estable. Permanezcan ahí, dice Pablo. Amén. Pero fíjese cómo relaciona Pablo la estabilidad con el servicio. Dice: permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil.
la estabilidad y el trabajo, hermanos, Pablo lo relaciona. Una vida estable es una vida que está funcionando en el servicio, que está practicando el servir. ¿De qué manera usted puede hacer algo, aleluya, que honre al Señor con su servicio? Amén. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tenemos diferentes ministerios, diferentes áreas en las que usted se puede involucrar, aún desde su casa. Yo le decía esta mañana a una hermana que en el servicio de las 9 se acercaba conmigo y me decía: pastor, ¿de qué forma puedo servir? Tengo esto, tengo aquello, sucede el otro. Le dije: desde su casa usted puede servir. Usted puede servir desde su casa. Si usted dice: tengo tiempo para orar, tome una lista, pídale a la secretaria una lista de nombres de familias que necesitan intercesión, y en su casa usted puede orar por ellos. Amén. Orar por ellos, interceder, eso es servir. Amén. También es servir. ¿Qué puedo hacer? Mis tiempos, tenemos muchas maneras de hacerlo, pero el punto es la actitud. La actitud en nuestro corazón es muy importante. Voy más adelante, solamente voy a enumerar los puntos que siguen. Tercero, busque la unidad. La unidad, aleluya, nos ayuda también a desarrollar una vida estable en medio de las crisis de la vida que vienen a golpearnos, hermanos, con la intención de deshabilitarnos, de alguna manera desestabilizarnos. Estar rodeados de personas nos va a ayudar a mantenernos estables. Pero a veces nos aislamos, y Satanás lo que hace es eso, llevarnos al aislamiento. Amén. Llevarnos allá al aislamiento, y de alguna manera Satanás nos hace creer que nosotros solos podemos librar esta situación, que nosotros solos podemos enfrentar esta situación. Y eso es una artimaña del diablo, es una estrategia del diablo. Mire, cuando usted ve los documentales en el Discovery Channel o algún otro documental que habla acerca de la naturaleza, se va a dar cuenta, por ejemplo, los leones, una de las estrategias de poder, hermanos, tener a su presa, de poder conseguir una presa, ellos no atacan las manadas, no atacan a la manada, al grupo. Lo que hacen es hacerlos correr, y mientras van corriendo, hermanos, ya identificaron a la presa más débil, y entonces lo que hacen es llevar esa presa débil a irse perdiendo, a irse alejando de la manada. Porque cuando ellos logran hacer que esa presa se aleje de la manada, ellos saben, hermanos, que esa presa ya la pueden vencer, la pueden hacer suya, y se la pueden comer. Amén. Satanás lo sabe, y entonces empieza a alejarnos de la unidad. Amén. Empieza a sacarnos del grupo, empieza a llevarnos de una manera aislada, pensando que de esta forma vamos a lograr conseguir lo que queremos. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y entonces Dios nos invita a mantenernos unidos. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Está pasando por una situación difícil, tome el teléfono, llame, pregunte si alguien puede ayudarle, pregunte si alguien puede acercarse, pregunte si puede hablar con alguien. Amén. No se detenga, no se aísle, únase, acérquese, busque la comunión del pueblo de Dios. Número 4, recuerde las promesas de Dios. Es otro factor importante que nos va a ayudar a vivir y desarrollar vidas estables. Las promesas de Dios le van a dar estabilidad. El salmista David enfrentaba situaciones muy complicadas, tiempos de dolor, tiempos de angustia, tiempos de desesperación. Pero si usted va al Salmo 119, versículo 49 en adelante, hasta el 72 más o menos, hay unas palabras tan hermosas ahí, en las que en medio del dolor el salmista repite una y otra vez las promesas del Señor. Y entonces dice el verso 49: tus promesas me dan esperanza, me dan vida, amén, me consuelan en el tiempo de dolor, amén. En esos tiempos difíciles, dice el verso 51, Dios mío, yo no olvido tus palabras, pues ellas me dan
consuelo. Cuando pasamos por esos momentos difíciles, es importante que traigamos a la memoria las promesas de nuestro Dios. Y número 5, ya para terminar, esté abierto a escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar abiertos a escuchar la voz del Señor. Abra su oído para escuchar lo que Dios tiene que decir, lo que Dios tiene que hablar, lo que Dios quiere traer a tu corazón. Fíjese bien, en la medicina, hermanos, los médicos saben que cuando uno tiene problemas de audición, cuando uno tiene problemas en el oído, mejor dicho, esto puede traer desequilibrio, porque el balance de nuestro cuerpo está en nuestros sentidos. Amén. Yo se lo puedo decir por experiencia. Llegué al doctor porque padecía vértigo, y si cerraba los ojos, hermanos, era como si todo me daba vueltas. Terrible vértigo. Amén. Una sensación de que todo daba vueltas, un desbalance, me mareaba, y empecé a tener, por eso fui al doctor. Yo esperaba que el doctor me dijera, me sacara análisis, a lo mejor traes anemia, o traes esto, traes aquello. Cuando el doctor explora mis oídos, cuando él empieza ya a hacer un chequeo físico, después de hacerme algunas preguntas, él explora mis oídos, y cuando ve mis oídos se da cuenta que hay un problema en mis oídos. Y entonces me dice, ¿tuviste alguna infección en este tiempo, en estas semanas o algo? Y le dije, bueno, traía un problema en mi garganta, pero tomé un antibiótico que había quedado por ahí y me sentí mejor. Y dijo, bueno, eso causó un problema en tu oído. Y entonces me empezó a atender ese problema. Pero es terrible, hermanos, cómo perdemos estabilidad cuando tenemos problemas en nuestro oído. En el sentido espiritual sucede lo mismo. En el sentido espiritual sucede lo mismo. Cuando tu oído no está sano, cuando tu oído espiritual no está sano para escuchar lo que Dios quiere hablar a tu corazón, tú vas a tener muchos problemas de balance espiritual. Vas a tener muchos problemas, aleluya, de inestabilidad, cuando no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestras vidas. De ahí que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Cuando tú escuchas la palabra del Señor con oídos abiertos, tu vida encontrará la estabilidad que tú necesitas en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en cada área de tu vida. La fe que tú tengas, la fe que tú recibas, te va a ayudar a estar estable. La fe nos mantiene estables. Si algo necesitamos en este tiempo es creer. Si algo necesitamos para afrontar toda esta incertidumbre y todo este mundo, amados hermanos, de inseguridad en la que estamos, aleluya, viviendo hoy día, con la inflación y con los precios tan caros y las situaciones, hermanos, aleluya, que enfrentamos hoy en día, si algo necesitamos es la fe en Cristo Jesús. Y esto nos va a dar estabilidad. Mire lo que dice, estoy terminando, póngase de pie conmigo, por favor. Mire lo que dice el Salmo capítulo 125, versículo número 1. Mire lo que dice la escritura: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Fíjese bien, son como el monte de Sión que no se mueve. Alguien seguramente dice, pues es obvio. Es obvio. Si usted va a Jerusalén, esto se escribió hace miles y miles de años. Y si usted va a Jerusalén, se va a encontrar el mismo monte ahí, en el mismo lugar. No se ha movido. Y usted dice, pastor, eso es obvio. Es obvio. Exactamente, tan sencillo como eso. Hay tanta obviedad en estas palabras, pero aleluya, hay tanta seguridad de lo que se dice. Porque aunque pasen los miles de años y tiempos y situaciones y lo que usted quiera, el monte sigue estando ahí. Bueno,
¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que confían en el Señor, así pasen tiempos difíciles, así pasen épocas complicadas, así los días cambien y así las circunstancias, aleluya, sean otras. Los que confían en Jehová son como ese monte que no se mueve, sino que permanece. Es estable. Tu familia no tiene por qué sufrir las circunstancias de la incertidumbre que el mundo vive actualmente. Tu matrimonio, tus finanzas, tú no tienes por qué ser contado con los efectos de las circunstancias que ahora mismo imperan en nuestra sociedad. Pero la pregunta es si nosotros somos capaces de abrir nuestros oídos para escuchar lo que Dios está hablando en esta mañana, para escuchar lo que Dios está diciendo en esta mañana. Son 5 los factores que hemos mencionado. Pudiéramos mencionar más, pero son 5 los factores que pueden hacer que nuestra vida se desarrolle, aleluya, en ese caminar estable. Podemos tener estabilidad. Y quizás haya quien en esta mañana venga con alguna situación que ha venido a traer desesperación a su corazón. Quizás tú estás viviendo un momento tan complicado como lo vivía el salmista David en el Salmo 40. Él aquí evidencia, hermano, la desesperación que había al sentirse dentro de un pozo. Dice: el pozo de la desesperación. Me encontraba en un lodo cenagoso, en un fango. Cuando tú tratas de caminar en ese tipo de tierra, hermanos, qué difícil es. Es difícil avanzar, es pesado y es cansado. Pero ¿sabe qué dice el salmista como testimonio? Hablando que Dios lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y entonces dice David: puso mis pies sobre un suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. A medida que yo caminaba me sentí seguro, estable, confiado. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida en esta mañana. Quiere darte la seguridad que no has encontrado y no vas a poder encontrar en ninguna otra área. La mejor propuesta política no es capaz de darle estabilidad a nuestra sociedad. La mejor propuesta económica, hermano, laboral, de estructura, no le va a dar la estabilidad que necesitamos como sociedad. Solamente la vamos a encontrar en el Señor.